Muy bien, pues nada, vamos a disponer nuestros corazones para recibir la palabra de hoy. Y como siempre digo, y nunca me cansaré de decirlo, que prestemos atención. Ese proverbio de capítulo 4, verso 20, dice, con esa ternura, con ese cariño que Salomón lo expresa, y es como si Dios mismo nos hablara: hijo mío, estate atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Vivimos en un tiempo de tanta incertidumbre, de tanta confusión y de tantas cosas que nos golpean y que produce decepción, tristeza. Nos damos cuenta a todos los niveles, los políticos andan pues haciendo de las suyas, diciendo las suyas, pero nos damos cuenta, ¿verdad? Pues esas mentiras, nos damos cuenta esas promesas que no se cumplen, nos damos cuenta tantas cosas que se están moviendo que no corresponde a una realidad donde haya un fruto, donde haya un cuidado por la gente, una atención, un cubrir necesidades, un arropar a la gente, un dar el alimento necesario y cubrir a la gente. Afán de poder y protagonismo y afán de riquezas y de fama es lo que se ve y se muestra en el corazón de aquellos que tendrían que estar velando por el bienestar de aquellos que le han votado para que sean buenos gobernantes. Es triste ver y experimentar todo esto, pero ¿sabe una cosa? Por encima de todo esto hay una alegría especial, un gozo especial que debe de brotar en el corazón de los creyentes, porque nosotros sí que tenemos un rey que no nos falla. Nosotros sí que tenemos un reino real de justicia, de orden y de rectitud. Y nos gozamos en ello. Y de eso va el tema que quiero tocar en esta mañana con ustedes. Y el título es el siguiente: entendiendo la realidad del reino de Dios. ¿Sabe una cosa? Muchas veces, aún nosotros, habiendo experimentado la gracia de Dios y habiendo experimentado el amor de Dios, no le damos la importancia que requiere a lo que Dios realmente ha hecho puntualmente en el momento en que Dios manifestó lo que vamos a estar hablando hoy: su reino en medio de una humanidad perdida. Un reino abierto para todos aquellos que quieren abrazarlo. Un reino abierto para todos aquellos que quieren realmente disfrutar de la justicia divina, del amor divino y de la gracia y de la misericordia del eterno y glorioso Dios. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto forma parte del evangelio del reino. Esto forma parte de la realidad de esa gran bendición que Dios derramó a través de su Hijo Jesucristo. Quiero que me acompañen para estar leyendo un par de versículos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, verso 14 y 15. La palabra del Señor: después que Juan, habla de Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Este es el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que en esta mañana podamos tener muy presente esta palabra, cómo comenzó nuestro Señor Jesucristo su ministerio, su obra de redención, predicando el evangelio del reino de Dios.
diciendo, el tiempo se ha cumplido. Qué tremendo, ¿verdad? Ser testigos de la realidad del cumplimiento de lo que Dios ya había anunciado. Digo esto para resaltar en nuestros corazones la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas, para que podamos estar despiertos, porque lo que está por cumplirse se cumplirá. Porque fiel es el que promete y fiel es el que siempre cumple sus promesas. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio del reino de Dios. Qué necesario es que podamos considerar y llevar a nuestro corazón el peso de la importancia que requiere la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas. Como hemos hablado, en un tiempo tan lleno de incertidumbre, de inseguridades, de temores, de miedos, el que usted y yo tengamos el privilegio de estar afirmados, establecidos y fortalecidos en la realidad del reino de Dios. Eso es un tremendo y glorioso regalo del cielo para nuestras vidas. Porque es cierto que estamos en este mundo, pero la palabra de Dios dice que no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a esos gobiernos mentirosos de este mundo. Obedecemos la palabra y nos sujetamos, porque no estamos aquí para hacer guerra con nadie, pero nuestra fe y nuestra esperanza no está puesta en los hombres, sino que está puesta en nuestro eterno y glorioso Dios, el Rey de gloria, el que reina en nuestros corazones, el que le da vida a su reino en nuestros espíritus. Y damos gracias a Dios por esta experiencia, que es la que nos desmarca de la triste realidad del ritualismo religioso que muchas personas siguen, abrazan y están ahí entretenidos, a la realidad de vivir la experiencia gloriosa de sentirnos bajo el gobierno eterno del reino de Dios. Porque el reino de Dios es una realidad hoy en ti. El reino de Dios es una realidad en cada hijo, en cada nacido de nuevo, en cada redimido. Es una realidad en cuanto al gobierno divino de Dios en nuestros corazones. Es una realidad en cuanto a la justicia divina en nuestros corazones. Es una realidad en cuanto al poder glorioso de Dios en nuestros corazones. Acuérdese, cuando el reino empiezan las manifestaciones, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Vemos el poder del Espíritu del reino de Dios obrando y actuando a través de nuestras vidas, de los hijos del reino de Dios. Tenemos el poder del reino y la autoridad del reino para proyectarnos y avanzar en esa realidad del reino
de Dios. Esta gracia y esta manifestación descendió de lo alto para bendecir a los que estamos aquí abajo. Vino del cielo y a la tierra. Y el portador de esta manifestación del reino de Dios es nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios se ha acercado, predicando el evangelio del reino, para que la realidad del reino de Dios fuera implantada en los corazones. Quiero hablaros del proceso del reino de Dios en nuestras vidas. La bendición, toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Esa bendición nos llegó y el reino de Dios nos llegó a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él se fue, pero su reino continuó en nuestros corazones. Porque Él dijo que iba a estar con nosotros y también dijo que no nos dejaba huérfanos, sino que el Espíritu del reino quedaba en nosotros y que iba a morar en nosotros. Ahora bien, entendamos la realidad del reino de Dios en nosotros. Porque de esta manera podemos darnos cuenta de nuestra posición real en cuanto al reino de Dios en nosotros. El reino de Dios es manifestado de arriba abajo. Pero el proceso del reino de Dios es desde abajo hacia arriba. Y ahí es donde nosotros tenemos un compromiso con Dios y una responsabilidad. Y lo primero que tiene que evidenciarse en nuestras vidas para que dé testimonio de nuestra realidad en cuanto al acercamiento real al reino de Dios es un arrepentimiento real y sincero. Reconociendo a Dios, a Jesús como el Rey y el Señor de nuestras vidas. Acercándose, le dijo: arrepentíos, porque este es el primer paso para venir a formar parte del reino de Dios, el gobierno, justicia, poder, autoridad del reino de Dios. Sin un arrepentimiento es imposible entrar por las puertas del reino de Dios. ¿Lo están entendiendo? ¿Lo están viendo? Ese arrepentimiento habla de un cambio de mentalidad y un cambio de actitud y un cambio de dirigirnos en este mundo. Andamos de una manera vana, nos conducíamos de una manera vana, pero Él vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y mostrarnos el camino del reino. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es a través de mí. El arrepentimiento genuino también implica una rendición a Dios. El arrepentimiento implica un postrarse delante de Dios. El arrepentimiento implica una humillación, humillarnos en nuestra condición pecaminosa delante del Rey de la Gloria. Y os voy a decir esto: si no hay arrepentimiento, no damos lugar a esa parte tan importante. He dicho desde abajo, porque es desde la postración hasta la exaltación. Primero es el arrepentimiento, la humillación, y después viene la obra de transformación.
Quiero que lean conmigo en Marcos capítulo 8, verso 34. Dice la palabra: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Implica una negación. El arrepentimiento está unido a rendirse, a negarse, a postrarse delante de Dios para que el proceso de la realidad del reino de Dios empiece a surgir, a brotar, a brillar en nosotros. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo Filipenses 1:6, dice que estemos persuadidos de esto, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento, en aumento hasta que el día es perfecto. La bendición viene de arriba abajo. La manifestación del reino de Dios sobre nosotros viene de arriba abajo. Pero la obra de perfección es desde abajo hacia arriba, desde la postración, desde la rendición hasta recibir la transformación en nuestras vidas. Pero primero hay que humillarse. Dice primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Necesitamos entender esto, hermano. Hay muchísimas personas que están siendo confundidas. Hablo de creyentes, gente que no está entendiendo la realidad del reino de Dios, y estamos viviendo espantados, asustados, cuando debiéramos de estar erguidos, afirmados, con alegría, con gozo, sabiendo en quién hemos creído y sabiendo quién es nuestro Rey y sabiendo en qué reino nos movemos. Es en el reino del Dios Todopoderoso. Y la palabra de Dios dice que si Él, el Rey de Gloria, es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Necesitamos entender esto más que nunca. El tiempo se acaba. Viene el cumplimiento de otros tiempos trascendentales sumamente importantes. Pero tenemos que estar preparados para ser participantes de las riquezas en gloria de nuestro Dios. Sin arrepentimiento no hay transformación. El apóstol Pablo está queriendo enseñar de que tenemos que despojarnos de la vana manera de vivir. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este estilo de vida vana, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Querida iglesia, amados hermanos, necesitamos formar parte de la realidad del reino de Dios para movernos con poder, autoridad, bajo el gobierno y bajo la justicia divina de nuestro Dios. No nos engañemos ni nos estemos ahí mirando lo que no tenemos que mirar, permitiendo que las cosas nos confundan. Tenemos un gran y glorioso privilegio que tenemos que saber aprovechar de todas. Que Dios siga obrando en nuestras vidas y que esa transformación de la realidad del reino de Dios en nuestras vidas sea un fruto visible que se pueda ver. Efesios 4:4 dice: un cuerpo, porque eso es a lo que nos lleva la
transformación. Y dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Es la gloria del reino de Dios en nosotros, que hemos sido transformados, y de muchos Dios ha hecho un pueblo. Somos uno en el Señor. Estamos ahí para poder ser usados en la manifestación del reino de Dios cada día, porque el reino de Dios tiene que manifestarse cada día en esta tierra, en este mundo, porque el evangelio del reino tiene que ser predicado continuamente, porque dice la palabra de Dios que cuando este evangelio del reino sea predicado hasta el último rincón de la tierra, entonces vendrá el cumplimiento de otro tiempo. Y nosotros somos responsables de esto, la iglesia, somos responsables de esta realidad, de esta misión que Dios nos ha dado. Primera de Corintios, en el capítulo 12, verso 25, el apóstol Pablo escribe estas palabras. Estamos hablando de formar esa parte del cuerpo, porque hay una transformación que nos lleva a ser uno y a caminar juntos y a llevar hacia adelante la obra del Señor juntos. Dice, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. Y eso es importante para poder meditar y considerar en esta mañana. Y cada uno de nosotros que pertenecemos a la realidad del reino de Dios, tenemos que mirar a nuestro hermano y velar por nuestro hermano, cuidar de nuestro hermano, atender a nuestro hermano, porque forma parte de la realidad del cuerpo del reino de Dios. Nunca caer en la trampa diabólica de criticar ni murmurar. La palabra de Dios, el apóstol Pablo continuamente exhorta para que no obremos de esa manera, ni que el chisme esté en nuestra boca, porque son de cosas destructivas que no corresponden ni que tienen que estar ni en la mente ni en el corazón de los santos, sino una preocupación santa de nuestro hermano para poder estar ahí arrimando el hombro, extendiendo la mano, ayudando y también protegiéndonos los unos a los otros, como esos hijos de Dios que corresponden a la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Sin transformación, primero, sin arrepentimiento no hay transformación. Pero sin transformación no hay integración. Si yo no soy transformado en el poder del reino de Dios, no voy a estar manifestando el fruto de la integración en la realidad del cuerpo de Cristo. Necesitamos entender esto. Recuerde, la bendición de la manifestación del reino viene de arriba hacia abajo. Pero ahora el proceso de la vida del reino es desde abajo hacia arriba. Arrepentimiento para alcanzar la transformación, y la transformación para manifestar el fruto de la integración. Que usted está integrado, que da fruto evidente, que forma parte de la realidad del ejército de Dios, de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, que estamos ahí dando un testimonio glorioso
Lo que este mundo nunca podrá alcanzar, ni ningún gobernante podrá enseñar, ni nadie podrá impartir, es lo que ya ha sido derramado a través del amor y la misericordia de nuestro Dios, en la manifestación del reino de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Necesitamos entender esto para vivir en esta verdad. Bastante confusión, bastante filosofía, bastantes teorías engañosas y mentirosas que están de alguna manera distrayendo y alejándonos de la verdad. Amada iglesia, vamos a centrarnos, vamos a mirar más con el corazón la palabra de Dios. Vamos a aprender más a conectar de espíritu a espíritu, de corazón a corazón, para entender el valor y la importancia de pertenecer a la realidad del reino de Dios, para ser ese miembro activo, integrado en el reino de Dios. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, desde abajo hacia arriba. Ahí está el reto. No podemos quedarnos estancados, esperando que las cosas aparezcan por arte de magia. Usted tiene que provocarlas. ¿Y cómo las vamos a provocar? Formando parte del proceso de vida del reino, a través de un verdadero arrepentimiento, una transformación, una integración que nos lleva a una proyección de vida del reino, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Ya el apóstol Pablo estaba hablando del pleroma de Dios, porque eso ha sido impartido en la realidad del reino de Dios para los hijos del reino. Y dijo que en él corporalmente estaba la plenitud de la deidad. Pero no se quedó en la declaración ahí, sino que dice que nosotros estamos completos en Él. Los hijos del reino de Dios vivimos en el pleroma de Dios, en la plenitud de Dios. Y esto es importante que todos nosotros lo valoremos. Le demos la trascendencia, la relevancia que requiere para que este mundo vea que sí, que hay un Dios lleno de amor y misericordia, que no quiere la muerte para nadie ni la enfermedad. Hay un mensaje del reino de Dios que es un mensaje de vida y salvación. Que Dios siga obrando. Pero acuérdese, el proceso de vida del reino es desde abajo hacia arriba. Humillación, postración, rendición, transformación, integración, para formar parte de una proyección divina. Estamos en el proyecto y acción del reino de Dios. ¿Se da cuenta? Proyecto y acción del reino de Dios. Medite por un minuto. Proyecto y acción del reino de Dios en su vida, en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en la vida de los hijos del reino, de los siervos del reino. Efesios 4:7
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En el reino de Dios estamos provistos de toda la gracia y la bendición de Dios y los regalos de Dios para funcionar, para ser de edificación, ser de bendición, para ser canales donde esa gracia divina se mueva en nuestras vidas y que otros vean esa gracia de Dios y anhelen y deseen y busquen y se interesen. El mundo vive una decepción rotunda. Nadie tiene confianza en nadie y en nada. Todo está patas arriba. El mundo, la gente, ya ha aprendido que toda esa palabrería es el fruto de haber aprendido a ser maestros de la mentira. El mundo lo que necesita, gente del mundo lo que necesita, es algo que traiga un refresco de luz y esperanza a sus almas vacías y heridas. ¿Y sabe una cosa? Los únicos que pueden manifestar y dar esto son los hijos del reino de Dios. Pero si los hijos del reino de Dios andan en la confusión, distraídos, ocupados, preocupados de sí mismos, tienen que volver al punto cero. Tienen que volver a un verdadero arrepentimiento. Tienen que volver a rendirse bajo la poderosa mano de Dios, porque es de la única manera que podemos ser exaltados y poder experimentar la transformación de nuestra mente que pueda estar perturbada y confundida, y la transformación de nuestro corazón que puede estar desequilibrado y desordenado. Pero hay que empezar desde abajo. Arrepentíos. Sin arrepentimiento no hay transformación. Sin transformación no hay integración. Y sin integración no hay proyección. No podemos formar parte de los proyectos y la acción del reino de Dios. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Y por último, sin proyección no hay edificación. Todo don, toda dádiva, perfecto, bueno, desciende de lo alto. Viene a traer una bendición aquí abajo. Jesús vino de lo alto, del cielo a la tierra. El verbo. Primero fue el verbo, pero el verbo se hizo carne. Dice la palabra. Porque es el poder del reino de Dios obrando y actuando de una manera incomprensible para la mente humana. Por eso necesitamos un cambio de mentalidad.
aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de justicia y verdad. Dios quiere tocar el corazón de su iglesia en este tiempo. No digas no sé. Te dice el Señor en esta mañana. Preocúpate de saber. Porque no hay nadie que con todo su corazón en el reino de Dios busque que no encuentre. No hay nadie que en el reino de Dios llame y no se le abra. No hay nadie que en el reino de Dios pida y que no reciba. Eso tiene que usted recogerlo como una verdad eterna, implantarlo en su corazón hoy, para que mañana las cosas ya se muevan diferente. No sé en qué lugar está usted estancado o dónde podemos estar parados. El hecho es que hemos paralizado la manifestación del reino de Dios. Si hay que volver abajo, no lo dejemos para otro día. Arrepentíos. Es hora de rendirnos. Es hora de humillarnos. Es hora de pedirle perdón a Dios por el tiempo perdido o malgastado, cuando debiéramos de ser esos portadores de la gloria de Dios, una manifestación real del reino de Dios en nosotros, donde el gobierno, la justicia, el poder y la autoridad tendría que resplandecer y brillar en nosotros. Estamos como uno más de los del mundo, mejor espantados, asustados, distraídos, siéndole infieles al Señor, aún en las cosas mínimas, no creyéndole a Dios, no creyendo a su palabra, que si somos fieles en lo poco, Él nos va a poner sobre lo mucho. Necesitamos, amados hermanos, querida iglesia, pensar en todo esto. Cuando llega el tiempo, lo que ha de cumplirse, se cumple. Estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia y usted lo sabe. Usted lo sabe. Pero en cuanto a la realidad del arrebatamiento, la palabra de Dios dice, en ese momento unos serán tomados y otros serán dejados. ¿Por qué esto? Ya sabemos que los incrédulos no van a heredar el reino. ¿Por qué hablar de que unos serán tomados y otros serán dejados? ¿Hablan de los incrédulos? No. Las 10 vírgenes, con el mismo título, con la misma con una lámpara, con aceite. Lo único que faltaba era la prudencia
para 5 que eran insensatas, que no supieron tener el suficiente aceite para esperar al esposo. Termino como he empezado, desde que Juan fue encarcelado. Qué tremendo. Un siervo que sin saber la realidad del reino se manifestó como un verdadero hijo del reino. No se atemorizó, ni se avergonzó, sino todo lo contrario. Él abrió el camino para el rey del reino. Dice, el que viene detrás de mí, que es mayor que yo no soy digno ni de desatar su calzado. Después que, a través del dolor de este mártir, se habla del primer mártir, bueno, sí, de la iglesia, pero Juan el Bautista, yo diría que fue el primer mártir en el cumplimiento del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado, no para que usted lo mire de lejos. El reino de Dios se ha acercado para que usted lo abrace y forme parte de la realidad del reino de Dios. A través de un verdadero arrepentimiento, alcanzando la transformación y disfrutando la integración de la realidad del cuerpo de Cristo, moviéndonos en la proyección, en los proyectos y en la acción del reino de Dios y formando parte de la edificación. Quiero leer unos versículos para terminar esto. Efesios 4, 15 y 16 dice, sino que siguiendo a la verdad, escuche bien, iglesia, sino que siguiendo a la verdad en amor, crezcamos de abajo arriba. Ahí viene nuestro crecimiento. En todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. De arriba hacia abajo, del cielo a la tierra, del cielo a mi corazón, y ahora de abajo hacia arriba, para darle la gloria a nuestro Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie.